Serenísimo Gran Maestro Raimundo Ferrer, queridos hermanos, asistentes, cuñadas, amigas, amigos. Quiero empezar por contarles un pequeño anécdota. En este trabajo alguna vez me encontré con una habitante de calle que cuando me ve con mi cámara me recibe en unos términos de grueso calibre y naturalmente me molesta, pero yo le perdoné todo, menos que me hubiera dicho cucho. Así era conocido en el medio de los habitantes de calle haciendo este trabajo. Bien, en el recorrido de esta charla y quiero simultáneamente llevarlos a una exposición virtual que vamos viendo en la medida en que avanza la conversación. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Por favor, me cuentan si estamos viéndola. Un segundo, por favor. Héctor, estás en la imagen más adelantada. Tenemos que irnos al principio. Sí, sí, de acuerdo, gracias. Perfecto. Disculpen la torpeza. Bien. Ok. ¿Por qué non-presencia? Es importante que todos entendamos el nombre, no es fácil entenderlo, sobre todo por cómo está escrito. Ya Lito hizo una aproximación sobre el concepto, el contenido, y non-presencia es eso. Es aquello a lo que nos hemos acostumbrado por la fuerza de repetir una y otra vez, que esa costumbre anula e invisibiliza, oculta la realidad a fuerza de la costumbre. Invisibiliza, niega la existencia de situaciones deseadas o no, insensibiliza a la sociedad frente a un determinado hecho, hasta olvidar o negar su ocurrencia, haciéndolo parte de nuestra vida diaria, como lo llamamos nosotros, como decimos, haciéndolo parte del paisaje, optando por no hacer nada para cambiarlo o revertirlo, hasta finalmente convivir en forma pacífica o conflictiva con el hecho. Eso es non presencia. Es aquellos individuos que están en las calles, en las aceras, debajo de los puentes, junto a los edificios públicos, en las riberas de los ríos, en los sitios más abandonados de las ciudades, abandonados de todos y olvidados por todos. Este documento fotográfico y testimonial es el resultado de caminar por varias ciudades colombianas y especialmente en aquellas zonas deprimidas, en un intento por visibilizar ante la sociedad y el Estado al habitante de calle, al indigente, al desechable y otros tantos términos utilizados para referirnos a aquellos individuos a los que las condiciones económicas, sociales, políticas, familiares lo llevaron a la situación de indigencia callejera. Intento mostrarlo con todas sus penurias, con su sentir y su desesperanza. En el libro que ustedes pueden ver en mi página, hay solo alguna parte, van a encontrar, y en estas fotografías, van a poder de alguna manera sentir esas condiciones en que viven, en las zonas más deprimidas de la ciudad, donde luchan por sobrevivir en espacios marginados, sucios, descuidados, de colores despintados, fríos y sin fuerza, donde se confunden con la basura y luchan con ella por un espacio, con rostros, con costras de la miseria.
luchando por ese espacio hasta fundirse en un solo cuerpo, basura e individuo. El tema de los habitantes de calle, desgraciadamente, es un fenómeno no único de Colombia, mucho menos de Bucaramanga, de Barranquilla, de cualquier ciudad colombiana. Desgraciadamente es un problema casi que mundial, pero con marcado énfasis en los países y en las ciudades pobres. Algunos gobiernos de los países en vía de desarrollo únicamente tienen en cuenta a estos individuos cuando se trata de hacer censos poblacionales y los describe como personas sin domicilio. Algunos autores los definen como aquellas personas en condición de pobreza que han sido desplazados y que viven en las ciudades de manera permanente o bien por periodos prolongados de tiempo, estableciendo vínculos de pertenencia e identidad con esa población que los recibe. Los habitantes de calle que vienen, en su gran mayoría provienen de los campos colombianos y vienen con unas aspiraciones e interpretaciones y experiencias personales en busca de un futuro mejor. Alfredo Guizo es un investigador, él es sociólogo y antropólogo. Dice que el habitante de calle son las personas que están más allá del umbral de la pobreza. La indigencia es la condición de miseria de la persona de alto riesgo social, emocional y también de una altísima vulnerabilidad e incapaz de satisfacer sus necesidades básicas en el peor de los estados. Es la indigencia en los más bajos niveles de miserabilidad. Desgraciadamente, es una masa en crecimiento. No tengo datos, lamentablemente, al 2020, mucho menos al 2021, pero se considera que por la pandemia la población aumentó, no solo en el mundo, sino en Colombia. Para el 2018, se dice que los habitantes de calle en las ciudades colombianas ascendía a la suma de 34.417 personas para el 2018. Quiere decir que hoy, a 2021, y con estas consecuencias de la pandemia, con seguridad va a ser muchísimo más grande. Hay una población adicional a estos individuos que han sido removidos o expulsados, mejor, de sus tierras, de los campos, de su medio de vida, que son las poblaciones indígenas. Ellos han sido expulsados y es una población que viene creciendo a unos niveles agigantados, especialmente en aquellas ciudades que tienen cercanías con territorios poblados de indígenas. Y negritudes, especialmente el Valle del Cauca y algunas zonas de la costa atlántica. Quiero contarles un poco más sobre el libro y antes decirles que hacer este trabajo me llevó un poco más de 3 años. Les repito, por diferentes ciudades, lo hacía los fines de semana. Yo aún sigo como empleado, por lo tanto, lo utilizaba los fines de semana para pegarme una escapada, para hacer un poco de lo que también me gusta y que le pongo muchas ganas y pasión. Y algunas veces en la noche observarán algunas fotografías nocturnas también. Y ¿cómo lo hice? Es aquí la parte importante que quiero contarles.
Primero, empiezo a buscar una serie de referentes que se ha hecho en el medio que me permita tener una guía y que me permita de alguna manera dignificar al individuo, poderlo mostrar y poder hacer algo por esta población. Entonces, naturalmente, me apoyo en fotógrafos de talla mundial reconocidos como Cartier-Bresson, que considerado el padre de la fotografía, en Garry Winogrand, que es considerado el padre de la fotografía callejera, y digo fotografía y tomo a él como fotógrafo callejero porque se confunde de alguna manera con la fotografía callejera. No obstante que esta fotografía tiene un marcado énfasis documental con un toque de humanismo etnólogo y sociólogo. También me baso en algunos trabajos que hizo Pedro Olivera, es un brasilero quien busca retratar más allá de lo que ven los ojos. En Mark Ray, es un fotógrafo muy importante, él se dedicaba a hacerle fotografías a los altos desfiles de moda, era también actor, un fotógrafo de la high class neoyorquina, y en la noche se dedicaba a hacerle fotografías a los homeless de Nueva York. Anthony Ray, quien sostiene que la fotografía, al igual que las películas de Buñuel, deben morder, doler, y que deben molestar, romper cabezas, revelar, provocar, denunciar. Y eso es lo que de alguna manera intento hacer con esta fotografía. Quiero que esta fotografía, cuando a medida que ustedes las van viendo, sientan dolor, sientan de alguna manera ese aroma, por llamarlo de alguna manera, que tienen los habitantes de calle producto de la basura en que viven, que es un olor demasiado fuerte y que utilizan en muchas ocasiones como herramienta de presión cuando ellos están pidiendo una moneda. Y entonces se le acercan al individuo a tal punto que la persona se siente obligada a darle algo para quitarse el olor. Entonces, eso pretendo hacer. Por lo tanto, este fotógrafo, Ray Jones, es de alguna manera una persona que me inspira mucho en este trabajo. Y en otros trabajos también que hizo, como José Sanabria, bueno, y otros autores que hay en América Latina. Quiero empezar contándoles lo que contiene el libro, que son historias, pero quiero empezar con la historia mía. Un día, haciendo un trabajo sobre la prostitución, llamado Anate, de maltrato a la mujer, yendo por unas calles, ustedes saben que desgraciadamente la prostitución es muy proclive a desarrollarse igual en las zonas más sucias, más abandonadas de las ciudades. Por lo tanto, allí estaba un día y me encuentro a un individuo tendido en la calle. Y le dedico unos minutos para observar lo que pasaba con él y encuentro que él ahí tendido, dormido, es ignorado totalmente por los transeúntes quienes pasan. Unos levantan los pies, otros dan una especie de semicírculo, otros se separan un poco más, se bajan de la acera y pasan sin detenerse un minuto para mirarlo o mirar de pronto si está muerto, qué sé yo. No, nada, pasan de largo. Es entonces cuando decido tomar este tema como mi próximo proyecto de trabajo y empiezo a trabajar con los habitantes de calle. Bien, este es un tema que para todos, nosotros tenemos en nuestro cerebro unos
parámetros que nos dicen que el habitante de calle es un maleante, es un vándalo, es un tipo peligroso, nos va a atracar, nos va a matar, es un tipo que hay que huirle. Y entonces yo tengo eso también, ese esquema en la cabeza y me armo de un teleobjetivo de 600 milímetros. Para quienes no están relacionados con la fotografía, un objetivo de 600 milímetros es un lente muy grande que permite ver a una persona a una distancia bastante lejana y traerla acá. Y empiezo a hacer fotografía con ellos, pero muy pronto encuentro que son fotografías sin ningún valor, que no sirven para nada, que muestro miseria, dolor, pero no hay nada que dignifique, no hay nada que me permita mostrar al individuo para ser considerado como persona. ¿No? Y encuentro que esto no sirve para nada. Sin embargo, ellos sí me empiezan a observar, porque es un aparato muy grande que por el peso tengo que utilizar también un trípode bastante robusto, que es imposible mimetizarme. Se me acercan, me agreden verbalmente y yo no les hago mucho caso y se van. Repito, encuentro que eso son un montón de fotos de miseria, pero nada más. Y entonces sigo investigando y encuentro que los habitantes de calle normalmente duermen en el día, desde muy temprano, 5 de la mañana hasta 11 de la mañana aproximadamente ellos duermen en aceras, debajo de puentes, etcétera, etcétera. Y me voy a esas horas a buscarlos y entonces les hago fotografías durmiendo. Le hago una fotografía, no obstante, con cierto temor, tomo la fotografía y me voy. En alguna ocasión se me acerca un policía y me dice, señor, usted no se vaya hasta que no identifiquemos las razones de muerte del occiso. Le digo, no, él no está muerto, él está sencillamente durmiendo. Ellos verifican que está durmiendo, lo empujan con el bolillo o él despierta y hace el intento de irse, le dicen, no se preocupe y todos ellos se retiran y obviamente pues yo también. Igual, cuando llego a un volumen importante de fotografías, miro lo que tengo y nuevamente encuentro que no sirven para nada, que no dicen nada, que no muestran al individuo como es. Y entonces sigo acercándome ya a contarles que ya llevo tiempo en esto y ya me reconocen. Ya me reconocen, ya me van permitiendo hablar con ellos, ya me van permitiendo acercármele, hacer más fotos, ya me van permitiendo preguntarles cómo se llaman, qué hacen, etcétera, etcétera. Y entonces me consigo un lente 1724, donde ya me permite hacerle fotografías a 2 metros o menos, si lo quiero. Decir, como cara a cara, no a gran distancia. Y en la medida en que hago esas fotografías, también empiezo a conocer sus historias de vida. Y me armo de mi cámara en mi bolsillo de mi chaqueta activada y empiezo a registrar sus historias porque no puedo ponerme a escribir mientras ellos hablan porque pues es imposible, no me va a permitir, va a ser algo impersonal y eso no es lo que quiero. Bien, quiero contarles que dentro de esas historias o dentro de esas vivencias, alguna vez estaba con un grupo de ellos haciéndole fotografía, repito, siempre en zonas bastante complicadas, bastante difíciles, donde básicamente están llenas de presencia de maleantes que se mimetizan dentro de los habitantes de calle. Hay muchísimos delincuentes que se esconden allí para poder hacer sus cosas.
Por lo tanto, el tema dentro de ellos hay mucho de los alucinógenos, es algo presente dentro de ellos. Y quiero aprovechar desde ya para decirles que el habitante de calle no es drogadicto como primera condición, no. Él no se hace habitante de calle por ser drogadicto, es al contrario. Él se hace drogadicto como consecuencia de llegar a esa situación de habitanza callejera. Y lo hace para poder de alguna manera soportar ese dolor, soportar ese sufrimiento con que vive todos los días. De alguna manera para soportar el hambre y el frío, la dureza y el frío del cemento. Él duerme a la intemperie, él no tiene como nosotros un mullido colchón, él tiene un piso duro y frío y necesita algo que le permita suavizar su mente, y es entonces cuando recurre a la droga. Por lo tanto, la inmensa mayoría de ellos dependen del consumo de alucinógenos, especialmente el bazuco. En esta foto que está pasando, ustedes ven a un muchacho que está prendiendo la pipa del bazuco, ¿verdad? Está fumando bazuco. Bien, entonces, estando haciendo fotografía con estos individuos, yo tenía como norma que yo no me reunía con grupos de más de 3, 4 personas y siempre buscaba la manera de tenerlos todos bajo mi control. Mi control visual, quiero decir. No obstante que, como le digo, cada día soy más amigo de ellos, más cercano, no dejan de producirme cierto temor, especialmente cuando los tengo a la espalda y sobre todo por el costo de mis equipos. Entonces eso, y bueno, y la vida, ¿por qué no? Entonces, estando con ellos, llega otro grupo entre ellos un par de mujeres de corta edad, bueno, corta edad alrededor de unos 20 años, y me dicen, oiga, dame pan y hágame una foto. Yo le di algo y les hice una foto. Al rato me voy a otro sitio, un par de cuadras de distancia, y estaba haciendo fotografías a otras personas cuando estas muchachas llegan y gritan, aquí están dando plata. Les digo, mis amigos, literalmente me dio la sensación, me parecía que salían de debajo de las piedras. Eran muchos y en pocos segundos eran mucha gente, y ya estaba rodeado por ellos que me gritaban, me va a dar, y con los términos que ustedes conocen, que no los voy a repetir, me va a dar plata o qué, o aquí nos vamos a matar. No, terrible. Yo digo, Dios, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo? ¿Para qué sirve? No voy a poder hacer nada. ¿Me defiendo? ¿Con qué? No puedo hacer nada y no tengo nada. Se acerca, viene uno de los habitantes de calle con un garrote bastante prominente, y igual con términos conocidos que los hemos escuchado con seguridad y muy popular, muy común en su lenguaje, que además hace parte de su cultura. Me grita igual que aquí me da plata, mientras aparece un muchacho que me grita, oye, Cucho. Recuerdan que yo les dije que fue lo que no le perdono todavía a esta niña, que me dijo, oiga, Cucho, ¿me va a matar o esto es una foto para su jefe? Entonces me dice, ¿se acuerda de mí? Yo soy el que le hizo la fotografía, a quien le hizo las fotografías en el lavadero y me regaló para despinchar una bicicleta y no sé qué, esto, lo otro. Le dije, sí, claro. Me dice, no se preocupe, Cucho, que aquí a usted no le pasa nada. Y se enfrenta con el tipo del garrote, lo desarma, con el mismo garrote lo golpea, hay sangre, gritos. Y ustedes saben que cuando hay sangre, las personas se solidarizan con el más débil, con el agredido. Entonces, pues se me iba complicando la vida. El muchacho con otros habitantes de calle me dice, oye, Cucho, nos vamos de aquí o lo matan. Y entre él con otros dos me acompañaron a un par de cuadras de distancia. Ah, ese día dije, no más, no vuelvo a hacer fotografía, hasta aquí llegué.
Y llego a la casa y empiezo a pensar y duro como una semana pensando, ¿dónde estuvo mi error? ¿Por qué me pasó esto? Si habían muchas veces que ya lo había hecho en la noche. Esta foto, por ejemplo, es una foto nocturna y la noche tiene otro carácter, es supremamente difícil. En la noche permite que la gente se disfrace, se ponen cosas extrañas, es otro mundo, es supremamente difícil, por lo tanto, el trabajo que hice nocturno fue muy poco porque de verdad es supremamente complejo. Empecé a investigar, a hablar con personas y encuentro que un autor de fotografía escribió alguna vez que este tipo de fotografía, para hacer este tipo de fotografía se requiere persistencia y cojones. Me toco y digo, el próximo fin de semana voy a hacer fotografía. Y estuve haciendo fotografía otra vez en el siguiente fin de semana. Pues bien, así como esta, tuve varias historias, pero quiero contarles una historia muy agradable que para mí representa un gran valor. En otra ocasión había una acción de la policía y del grupo de salud que le iban a hacer una acción de profilaxis y salud a los habitantes de calle, y yo me armé de mi cámara y me fui a ver qué pasaba y cómo era el tema. Y los recogían en una camioneta y los llevaban a un sitio relativamente seguros para la gente que iba a ser los médicos y policías, etcétera. Y llegó allá, estaba en la plaza, me ve o mejor, estaba allí y de pronto alguien grita, Héctor Ignacio. Yo me vuelvo la cabeza y es un habitante de calle que viene corriendo hacia mí, abre los brazos y me recibe con un abrazo. La gente, los policías que estaban ahí, se quedaron observando la escena, no la entendieron. Naturalmente yo no les di explicaciones, me imagino, bueno, ese debe ser el que les trae la droga, qué sé yo. Ese abrazo de ese hombre es supremamente valioso para mí, dice muchísimo. Me dijo, ¿por qué no ha vuelto? Nos hace mucha falta, usted es el único que nos lleva algo de comer y nos da cualquier cosa. Dice, yo creo que fue por el fulano de tal que le quería robar la cámara, pero no se preocupe que nosotros lo cuidamos. Venga, venga, nosotros lo cuidamos. Y así fui, así seguí haciendo mi trabajo, hablando con todos y cada uno de ellos y, le repito, guardando sus historias en mi grabadora. Y quiero contarles algunas historias ahora sí de los protagonistas. Y déjenme hablar de una niña, Tatiana. Tatiana, aclararles, este trabajo lo empiezo en el 2017 y lo termino, bueno, uno nunca termina un trabajo de este tipo, pero más o menos a finales de 2019 lo termino o lo interrumpo. Por lo tanto, hoy debe tener alrededor de 21 o 22 años. Una niña muy bonita. Y me contaba, ella es de un pueblo cercano a Bucaramanga, ella es hija, nunca pude saber si el papá murió o no, pero, o su mamá era separada, no lo supe, pero la mamá vivía con un hermano suyo y el tipo violaba a la niña desde muy temprana edad. Un día ella, y me decía, mire, al principio yo sentía como medio rico, pero no sabía qué era lo que estaba pasando. Y decía que un día, me contaba que un día le cuenta a la mamá y la mamá, ¿qué hace? Le da una fuetera en sus palabras y le dice, eso se lo merece usted por puta. Y entonces ella empieza a maquinar su propia solución. Y dice, me las va a pagar un día. Tengo que salir de esta situación.
Y toma el cuchillo con el cual ella limpia o pela las papas y lo esconde debajo de su cabeza, de su almohada. Y una noche el tipo siempre esperaba que todo el mundo se durmiera para ir a la habitación de la niña. Y entra y ella le sigue el juego por un tiempo hasta que se arma del cuchillo y se lo hunde en la barriga. El tipo pega un alarido y viene la mamá a ver qué pasa. La muchacha aprovecha y se sale, pasa por donde una amiga suya que vive muy cerca o relativamente cerca, y le cuenta la historia, le dice que posiblemente ha matado al tipo. Y le dice, mire, usted tiene que irse porque si no la matan. Le da cualquier peso y le recomienda que se vaya y le dice que se vaya a Bucaramanga. La niña se viene a Bucaramanga, toma un bus, llega a un sitio caminando donde pasan los buses. Ella tiene 50,000 pesos, llega a Bucaramanga con 50,000 pesos y se aloja en lo que llamamos residencia, un hotel de mala muerte, por allá por el centro de la ciudad. Y la plata se le acaba muy pronto, pagaba 5,000 pesos por la noche, por la dormida, decía ella. Por lo tanto, imagínese las características del hotel. 5,000 pesos, se le acaba muy pronto. Y el tipo, el administrador del tipo, una noche entra, la viola, le da una mano terrible, la golpea y la tira a la calle. Ella pierde el conocimiento y cuando despierta está junto a un habitante de calle que le está dando boxer para que inhale, para de alguna manera suavizarle el dolor. Desde ese día, ella vive con este hombre y ella le da gracias a la vida haberlo encontrado porque es su compañero. Ella dice que desgraciadamente la mujer es aproximadamente un 12% de la población en habitanza de calle. El resto son hombres. Hay niños también, hay una proporción muy importante de niños. Y ella dice que desgraciadamente la mujer necesita de que un hombre la proteja porque si no, cualquiera se le acerca, porque según palabras de ella, todos la quieren clavar. Conozco a Robinson y quiero contarles que a Robinson le debo el nombre, el título del libro. Y ya le voy a contar por qué. El título del proyecto. Robinson lo encuentro una noche en el separador de la vía, recogiendo basura de las canecas. Hablo con él un poco, no mucho. Repito que la noche es muy difícil. Y vuelvo a encontrarlo ya de día, hablo con él, me voy haciendo amigo, etcétera, etcétera. Y Robinson me cuenta, él era camionero. Y un día lo atracan, lo obligan a meter el camión en un, ¿cómo se llama? Un callejón. Y le dan un tiro cuando él se opone en una pierna y obviamente le roban todo lo que tiene y allá lo dejan tirado. El dueño lo denuncia por complicidad porque según él, el hecho de que le hayan dado un tiro en una pierna y no lo hayan matado, eso quiere decir que era cómplice. Si no, lo hubiesen matado. Él estuvo en la cárcel un tiempo, no tuvo quien lo defendiera. Sale, no tiene a dónde ir porque además la gente que sale de la cárcel no tiene futuro, es un expresidiario y hay muchos que, o no muchos, pero sí algunos que tuve la oportunidad de conocer que son expresidiarios y viven en la calle. Entonces, él me cuenta y me dice que él lo que más quisiera es que la gente le hablara, lo mirara. Dice, y se queja, cómo cuando él se le acerca a alguien, la gente sale corriendo. Que cuando él se le acerca a un carro, la gente sube las ventanillas. Si es una mujer, mete el bolso debajo de las piernas y pone una mirada de hielo hacia el frente. No lo miran, no le hablan. Dice
Si al menos me dijeran no tengo, yo me conformaba con eso. Yo decía, no hay problema, no se preocupe, siga, gracias a Dios. Pero no me miran. Y me dice, y es que ni siquiera usted que es mi amigo me mira. Ni siquiera usted que habla conmigo, que está conmigo, que hablamos, que somos amigos, me mira. Me trae estas hijueputas pepas. Las pepas son bolsitas de nueces que yo les llevaba. A veces también chocorramo, como le decimos, cositas para comer, les daba unos pesos. Me dice, y usted me trae estas pepas y no ha visto que yo no tengo muelas. Y me devuelve la bolsita de nueces. Lo que yo siento no tiene nombre. Yo quise que la tierra se abriera y me comiera. No tenía más que darle, no pude hacer nada. Sentí pena, dolor, porque ni siquiera yo, que era amigo de él, lo miraba. Les dejo ese mensaje. Conozco a una niña, Jenny, profesora. La primera vez que yo la veo es aquella niña que que me dijo, oiga, hijo de tantas, ¿usted me va a matar o es que me está haciendo fotos? Me está haciendo fotos para mandárselas a su jefe. Ella, Jenny, era profesora en una vereda acá cerca al Magdalena Medio. Y me contaba que ella hacía empanadas para, de alguna manera, ayudarse, porque el sueldo era bastante bajo, no le alcanzaba, pero que un día llegaba la guerrilla y se comía sus empanadas. Al día siguiente llegaban los paramilitares y se comían sus empanadas. Al día siguiente pasaba el ejército y también se comían sus empanadas. Pero un día pasaron los paras y le dijeron que ella era auxiliadora de la guerrilla. Por lo tanto, tenían que hacerle un juicio y la iban a matar. Los niños se oponen y los amenazan, los golpean, a ella se la llevan, la golpean de una manera inmisericordia, le dicen que ella ni siquiera merece un tiro, por lo tanto, la tiran por un precipicio. Con la fortuna que ustedes conocen las tierras santandereanas, que en los precipicios también hay muchos árboles, hay muchas matas, y ella tiene la fortuna de enredarse muy cerca del borde en un árbol y puede salir de allí después de un tiempo de espera. Se va, como conoce el terreno, se va hacia un determinado lugar, duerme en una casa donde guardaban heno para el ganado, se queda allí durmiendo esa noche. Al día siguiente duerme, estaba molida y además por los golpes, etcétera. Al día siguiente se despierta muy temprano y decide que se va a buscar la flota que viene de la costa y se va a ir a Bucaramanga. Y así se viene a Bucaramanga. Y es conocida en el medio como la profesora. Y entonces ella me dice que el campo para ella, desde su concepto, es supremamente difícil porque el campesino tiene que repartir lo poco que tiene entre las diferentes fuerzas del conflicto y no hay futuro. Los hijos han migrado a las ciudades en la medida en que el uno puede o si ya tienen un mayor poder adquisitivo, lo mandan a Bogotá, etcétera, pero al menos lo mandan muy cerca. Por lo tanto, la población campesina hoy son de viejos. Por lo tanto, la agricultura hoy es supremamente pobre, la ganadería, etcétera, etcétera. Bien, ella me pide que si un día puedo hacer el libro, que por favor que le regale uno con un autógrafo donde diga que se lo dedico
a una gran amiga que primero me hijueputeó y hoy es mi amiga. Esa es básicamente la historia de Jenny. Conozco a un muchacho, Javier. Javier es de Barranca Bermeja, del campo, cercano a Barranca Bermeja, más bien más cerca a Sabana de Torres. Y él era de una familia que cuidaban o trabajaban en una hacienda. Y un día el dueño de la hacienda intenta violar a la hermanita de alrededor de 8 años y la hermanita le cuenta. Y los dos van y le dicen al papá. Y el papá le dice, mija, por favor, dele el ladito. O sea, dele la posibilidad al patrón. Porque si no, nos va a correr y de qué vamos a vivir. Ese día, dentro de este muchacho, nace una rabia contra su papá, contra todo terrible, y deciden irse a Barranca. La niña se emplea en un bar como mesera y sale un panfleto, una lista de personas de amenazados o que deben abandonar la ciudad, donde está su nombre y le dicen que él tiene 24 horas para que se vaya o si no, lo van a matar. Y me dice que la amenaza tenía que ver, le ponían una bolsa al cuello con un poco de piedras y lo tiraban al río. Ese día se viene a Bucaramanga y se esconde para que no lo encuentren. Yuritsa es otra historia y que todas son de familias disfuncionales, con conflictos internos, con violaciones, pobreza, desplazamiento, etc. Ella vive en Bucaramanga, en un barrio supremamente humilde, y la mamá inicialmente se dedica a planchar en casas y viven en arriendo con 2 hermanos más, perdón, otra niña y un muchacho. Y lo poco que gana no les alcanza, el desayuno, si desayunaban no almorzaban ni comían, etc. Y un día conoce a una amiga que le dice, oye, mire, yo trabajo en un bar, camine a trabajar con nosotros, conmigo, va, la presenta y ella se va a trabajar allá. Y entonces cuenta la niña que desde entonces su mamá llega por la mañana, tipo 6, 7 de la mañana, oliendo a trago, a tabaco, etcétera, y que usa faldas muy cortas, blusas descotadas, etcétera, pero que igual la poca plata que ella gana o que la plata que gana, según su mamá, solo le alcanza para comprarse la ropa y los maquillajes que la obligan a usar en el sitio donde trabaja, porque si no lo hace, la corren del trabajo. Esta niña se decide un día irse también a vivir en la calle, producto de las amenazas que vienen, porque a su hermano lo contratan para hacer un mandado, según ella, y ella tiene conocimiento de algo que pasa, y para protegerse, para esconderse, la niña también se esconde dentro de los habitantes de calle. Quiero contarles la historia de un muchacho que rompe la regla. La inmensa mayoría de los habitantes de calle es gente de origen campesino, muy pobre, supremamente pobre. Pero este rompe la regla porque es de una de las familias prestantes de la ciudad que lo matriculan, empieza a estudiar en una de las universidades más prestigiosas de la ciudad, medicina.
me cuenta que su papá soñaba con mandarlo a Europa, a las mejores universidades, para que fuese un prestigioso médico. Pero él no quiere eso. Él no quiere estudiar la medicina, pero va obligado. Y no obstante que él llega hasta tercer año, o sea, ya muy pronto para terminar, y deserta de la medicina. Él dice que no está de acuerdo con lo que se le enseña en la universidad al hombre. Siente que el médico es un instrumento que obedece a unas normas estrictas del sistema, por llamarlo de alguna manera, y él se rebela contra eso y él no quiere eso. Y entonces le dice a su papá, yo no voy a estudiar más eso. Y entonces el papá le dice, pues si usted no va a estudiar más, se va de esta casa y no tiene ni un peso y usted mira a ver qué hace. Este muchacho sale a la calle sin un peso y por alguna razón se refugia igual dentro de los habitantes de calle, hace contacto con los habitantes de calle y se queda allá. Y hoy, bueno, hoy dice que esa es su gente, que es gente auténtica, que es gente en la cual él puede confiar, que es gente transparente. Sin embargo, quiero mencionar comentarios de otros. Otros habitantes de calles dicen que en sus mismos parches, en los compañeros, en sus amigos de parche, de camadas, no pueden confiar porque los dejan que se duerman para robarle los zapatos. Lo más valioso que tiene un habitante de calle son sus zapatos. Por eso en las fotos que ustedes vieron, pudieron observar que muchos duermen sobre sus zapatos. Y no importa el olor de sus zapatos, pero funciona como una especie de almohada y como protección para que no le roban sus zapatos. Si le roban sus zapatos, tienen que caminar hasta conseguir otros o hasta que sus pies sangren. Entonces, pero para este muchacho, el habitante de calle para él es transparente. Dice que su sociedad no es transparente y dice que a ellos se les cataloga o se les menciona, se les estigmatiza como drogadictos, pero que la sociedad es más drogadicta que ellos. Que él me contaba que tuvo oportunidad de asistir a reuniones de la alta sociedad donde la droga era algo constante y permanente. Y entonces se cuestiona, ¿y cómo así que si aquí es el plato fuerte, a nosotros aquí se nos cuestione? Pues bien, quiero leerles un poquito de lo que él me decía en esta conversación, de lo que pude recuperar. Dice, no se nace cuando alguien quiere, se nace a las 38 semanas de implantación del cigoto y punto. Ni tampoco se muere cuando Dios quiera. Ese man no tiene tiempo para pensar en nimiedades. Anda cuidando a los poderosos para multiplicarles sus fortunas a costas de dividir la miseria entre los más pobres cada día. Se muere cuando la energía vital abandona el cuerpo, cuando ya no se puede retener. Poner a la gente a vivir más tiempo es prolongarle el dolor y el sufrimiento físico y mental. Ese atrevimiento representó la muerte para Asclepio, dios de la medicina en la mitología griega, por atreverse a prolongar la vida resucitando los muertos, dejando al inframundo sin almas y cuerpos, lo que le molestó enormemente a Hades, quien le pide a su hermano Zeus le prohíba a Asclepio hacerlo. Pero él desobedece y muere por un rayo de los cíclopes. Ya desde entonces se enfrentan dos grupos, según él.
los grupos de interés económico y la ética empresarial frente a la ética como persona. Eso a grandes rasgos es el modo de sentir y de pensar de este muchacho a quien todo el mundo lo llamaba doctor. Y aprovecho para explicarles que el nombre con los que me he referido a los habitantes de calle no es un nombre real. Yo les he cambiado su nombre, no obstante que estoy seguro que el nombre que me dieron no era el real, porque más de una vez pude encontrar que usan diferentes nombres y las personas lo llaman con diferentes nombres, pero yo honré ese compromiso y les puse otro nombre porque ellos no me pidieron que no quería que les revelaran su nombre por su seguridad, etcétera. Por lo cual, cada uno le puse un nombre diferente. Pues esto es aproximadamente el contenido del libro en cuanto a historias, en cuanto a la vivencia. Igualmente, el libro contiene una investigación que hice sobre el habitante de calle en Colombia, en América Latina, donde muestro la situación del habitante de calle en varias ciudades, y algunas soluciones que presentan algunas organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo, como decía Lito, muchas gracias Lito, de verdad, que entren a este link que ustedes están viendo en la pantalla. El 50% de este valor, que es muy pequeño de verdad, es con destino a la Casa del Peregrino. Es una casa que en Bucaramanga le da alimentación y alojamiento a los habitantes de calle. Así que es la manera que yo he encontrado por ahora para ayudarlos. Muchos, cuando yo les hacía fotografía, cuando hablaba con ellos, me decían: Señor, por favor, ayúdeme. Yo quiero salir de este infierno. Por favor, ayúdeme. Entenderán ustedes que a nivel individual lo que yo puedo hacer es absolutamente nada. Sin embargo, esa solicitud, ese clamor vive siempre dentro de mí, pensando qué puedo hacer, qué se puede hacer. Y los invito a este grupo a que pensemos que hasta qué punto nosotros, por acción o por omisión, tenemos algo de responsabilidad para que este grupo sea más creciente. Que con seguridad este grupo de gente proba, de gente buena, puede hacer muchísimo por esta población. Así que yo quiero dejarles esta inquietud y quiero pasar a darles la oportunidad de hacer preguntas sobre los temas que consideren, sobre fotografía. Si hay alguno que sea fotógrafo, me encantaría que ojalá me criticara, etcétera, o sobre lo que ustedes consideren. Tienen la palabra, por favor.